Vimos esa imagen ayer en la cual se encontraron por primera vez el presidente Gustavo Petro y Salvatore Mancuso en un contexto muy interesante, que es el contexto de lograr una reconciliación nacional con una entrega de 8.000 hectáreas de tierra en el departamento de Córdoba. Tierras que en su momento pertenecieron a Macaco, que fueron a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco en su momento, que fueron tierras de despojamiento. Bueno, Salvatore Mancuso está con nosotros a esta hora. Me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido. Me da mucho gusto saludarla, Vanessa. Un saludo especial a usted y a su vez al equipo de trabajo y a todos sus oyentes. ¿Usted conocía al presidente Petro? ¿Lo había visto de frente alguna vez? Sí, por supuesto que sí. La última vez de ellas había sido en el Congreso de la República, hace 20 años, un 28 de julio del año 2004. ¿Y qué ha cambiado de ese encuentro con el entonces senador Petro, que obviamente era un gran denunciante del paramilitarismo, con esa imagen que vimos ayer? Bueno, para aquel momento nosotros estábamos en la cúspide del poder. Yo era uno de los comandantes relevantes de las autodefensas. El presidente para ese momento era uno de nuestros mayores opositores y quien en el Congreso denunciaba nuestras relaciones con políticos, con autoridades militares y policías del país. Y básicamente desde ese momento, aún ya él estando desmovilizado para aquel entonces, había sido declarado objetivo militar por las autodefensas. Eso tiene una connotación enorme en la medida en que quienes fuimos enemigos en la guerra desde trincheras ideológicas diferentes, Vanessa, hoy estamos unidos en un objetivo común. Y fíjate que desde aquel momento, a pesar de habernos atacado, hoy tiene, digamos que el compromiso con el país, la coherencia con su discurso y con sus propuestas, de construir esa paz. ¿Cómo se construye la paz? Entre quienes estuvimos enfrentados, pero vinculando a las víctimas, vinculando a la población, vinculando a las comunidades, que fue lo que se vio ayer en ese acto donde estuvimos, que fue muy simbólico e histórico para el país y para los intereses de la paz, que es posible, y es lo que mostramos a través de ese acto. Hay un tema, Salvatore, y es que la gente no cree en eso. La gente no está creyendo en los procesos de paz del presidente por obvias razones, porque el del ELN pues no ha salido como el presidente lo esperaba, porque el del Estado Mayor Central tampoco ha salido como el presidente lo esperaba, el de ustedes pues no está muy claro. Ustedes no están en un proceso de paz ahora hablamos de Realito, pero digamos que la gente no entiende muy bien, ¿no? Como el cambio, por ejemplo, ayer del sombrero el uno con el otro. ¿Cómo explicarle o en qué términos le explicaría usted a Colombia qué es lo que está ocurriendo allí? ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese encuentro suyo con el presidente, donde hay una imagen y es que se intercambian los sombreros como dos amigos, y en la mañana de hoy no todo el mundo está hablando de reconciliación, sino como de ¿qué fue eso? Nadie se entendió. Lo que fue eso fue un gesto simbólico de que la paz es posible, de que quienes estuvimos enfrentados podemos unirnos en pos de un objetivo común: la paz, la reconciliación, la no repetición, la reparación de aquellos que fueron afectados o que afectamos en el conflicto armado. Ese es el gesto simbólico del intercambio de esos sombreros desde mi perspectiva muy personal. Ahora, con relación a lo que piensa la gente o las dudas que pueda tener, esto es un momento importantísimo político para el país, porque efectivamente ha habido grupos que han burlado la voluntad de paz de este gobierno. Fíjase que, Vanessa, que el presidente Petro ha dicho claramente que efectivamente ha habido incumplimientos de gobiernos anteriores en representación del Estado, y esos incumplimientos llevaron a la muerte, al asesinato de muchísimas personas. ¿Cuántas víctimas más se han producido desde esos incumplimientos? ¿Cuántos desmovilizados, por ejemplo, de las autodefensas se asesinaron después de esos incumplimientos, de esos vacíos en definiciones que dejó el marco jurídico que derivó del proceso político de paz con las autodefensas? Más de 5.000 personas
desmovilizadas de las autodefensas asesinadas. Entonces, cuando observamos que estas situaciones se presentan y él dice ha habido incumplimientos, ha habido vacíos, ha habido indefiniciones, cerremos un proceso de negociación inconcluso. O sea, se entregaron las armas, pero el proceso sigue abierto, el marco jurídico de ese proceso sigue abierto, no se ha cerrado, hubo incumplimiento. ¿Cuáles fueron los...? Explíqueme eso porque no lo entiendo, porque la sensación que me quedó luego de que se hiciera el proceso de paz con ustedes, con las autodefensas, pues es la de movilización de 35.000 paramilitares, ¿cierto? Y había un proceso que era el proceso de Ralito. ¿Por qué tantos años después el argumento es que ese proceso no se concluyó? ¿Qué faltó? Bueno, por ejemplo, el gobierno se comprometió con las comunidades y con nosotros. Aquí va a adelantar un proceso de reinstitucionalización del Estado que iba a llegar a estas regiones, que iba a relevarnos del control territorial y el poder que teníamos en la zona. Eso en la práctica no se dio. Le entregamos los territorios y la responsabilidad de la seguridad de esas poblaciones al gobierno nacional en representación del Estado, y en manos de quién fueron a parar esos territorios, de los rearmados, tanto de guerrillas como de autodefensa. ¿Y por qué fueron a parar allá? Porque el Estado incumplió su palabra. Hablamos de proyectos productivos que vincularían tanto a desmovilizados como a víctimas y campesinos de la zona, como un acto de resarcir el daño y de reconciliación entre quienes fuimos actores y víctimas del conflicto armado, y se inició, pero luego quedó a la deriva, al garete, y no se llevaron a cabo la finalización y el seguimiento continuo de esos procesos. Se sembraron miles de hectáreas a través de esos programas que se instaurarían después de la desmovilización, esos proyectos productivos, y luego eso quedó abandonado. No se le dio seguimiento, las víctimas no pudieron seguir teniendo esas tierras, los desmovilizados tampoco, fueron a parar a manos de políticos o de otras personas que pactaron para aquel momento la acción social, y luego con la SAE unos contratos a unos precios irrisorios, y se quedaron con todas esas tierras que tenían que parar en manos de las víctimas y de los campesinos. Solamente hoy, 18 años después de haber entregado esas tierras, están llegando a manos de quienes deberían estar desde un principio, porque el objetivo principal de devolver esas tierras fue reparar el daño causado. Tenían que llegar a la y el presidente señor Mancuso, ¿se ha comprometido con ustedes a cerrar ese ciclo de Ralito? Absolutamente, hay que cerrar el Ralito porque el presidente ha dicho el Estado debe cumplir la palabra. El incumplimiento del Estado ha llevado a unas consecuencias nefastas para el país. ¿Y cuál ha sido esas consecuencias? El rearme de estos actores del conflicto, llámese rebeldes o no rebeldes, el asesinato de muchos de ellos, la prolongación del conflicto, de la violencia y la muerte de miles y miles de campesinos más que se han dado después de estos incumplimientos. Entonces, este es un mensaje contundente a aquellos actores que se rearmaron y a los que están vísperas a avanzar en procesos de negociaciones con el gobierno, que les dice este gobierno cumple en representación del Estado. Eso es significativo porque históricamente el Estado ha incumplido todos los acuerdos que ha hecho con actores armados y ilegales a través de los últimos 50 años. Esas tierras que se entregaron en Córdoba en las últimas horas, que eran de Carlos Mario Jiménez Macaco, usted participó en la entrega, etcétera, ¿sabemos a quién se las están entregando? Entregaron a víctimas, asociaciones de víctimas y campesinos de estas regiones del departamento de Córdoba y de el Bajo Cauca. De Córdoba y Bolívar, ¿sí? ¿O Bajo Cauca antioqueño? Bajo Cauca antioqueño. Bueno, mire lo que dice Álvaro Uribe hoy en un trino que pone: la autoridad y las convicciones no pueden ceder ni ante la seducción ni ante la amenaza. La paz no es un juego ni un teatro de compadres. ¿Usted ayer con el presidente Petro se portó como un par de compadres? ¿Se portaron?
no hubo ni seducción ni amenaza. Hubo un compromiso claro, diáfano, con las víctimas, con el país, con la paz, con la reconciliación y especialmente con la no repetición. Por fin las tierras que se entregaron desde la época del gobierno del presidente Uribe llegaron a manos de las víctimas. Ya no están en manos de políticos corruptos que se quedaron con ellas para el usufructo personal. Hoy están cumpliendo la labor social que corresponde a esas tierras. Pero lo más importante es que esas tierras van a engrosar el foco de desarrollo y productividad del país. La idea es convertir estas tierras en tierras productivas, que se conviertan esas tierras y el departamento de Córdoba en la despensa agrícola de Colombia. Yo conozco de tierras, conozco las tierras del departamento de Córdoba como la palma de mi mano. Son tierras fértiles, están ubicadas en una posición geoestratégica inmejorable. La luminosidad que tienen durante todo el año es excelente. Las aguas que se tienen, la disponibilidad de agua para riego en los cultivos es fantástica. Así que Córdoba, y si se replica ese modelo en los demás departamentos, convertiría a Colombia en la despensa mundial de alimentos. E incluso podríamos producir muchísimo más que Brasil y otros países en el mundo. Sí, claro, usted conoce esas tierras porque además usted es de allá, de Montería. Ahora, en todo ese encuentro suyo con el presidente siempre queda, Salvatore, como una sensación de fondo de la verdad, ¿no? Entonces, escuchábamos ayer, por ejemplo, en el programa de Diana Calderón en Hora 20 y en otros programas de análisis, como diciendo, bueno, el presidente tiene aquí a Mancuso para que Mancuso cuente historias que no había contado, que no necesariamente se saben, que en su momento la extradición cortó. Yo que cubrí su proceso de Washington durante tantos años y el de los demás ex jefes paramilitares extraditados, pues sé que tuvieron todas las posibilidades de contar por todo lado, por videollamada, por medio de los abogados, por lo que fuera. ¿Hay realmente una verdad que tiene Salvatore Mancuso que contarle a Colombia que no le ha contado? ¿O eso es un mito? Vanessa, tú estuviste en Washington y escuchaste las duras verdades que le conté a la justicia colombiana y a la de Estados Unidos, inclusive porque en esas versiones libres, declaraciones mías, siempre había fiscales americanos y agentes americanos desde un principio, y ellos estaban escuchando todas estas declaraciones y las verdades que contaba. Ahora, reconstruir las verdades de Estados Unidos no fue fácil, no era fácil, porque te aíslan de la fuente primaria. El acuerdo que teníamos con el gobierno era de Uribe para aquel momento, era que nos iban a recluir a cada comandante de bloque o de bloques con los hombres y mujeres bajo su mando en un centro especial, carcelario, de unas colonias agrícolas podría ser, o si no, de cualquier otro centro carcelario donde pudiésemos reconstruir estas verdades para contarlas. Sin embargo, luego de nuestra desmovilización y cuando empezamos a contar verdades que afectaban los intereses del gobierno, pero especialmente que vinculaban la responsabilidad de instituciones del Estado en el conflicto armado, en alianzas y connivencia con la autodefensa, entonces eso fue un detonador que el gobierno se aplicara a fondo para evitar que pudiésemos concentrar esas personas en esas cárceles para reconstruir esas verdades, por lo que implicaba en la carga de responsabilidad hacia el Estado y las instituciones. Así que se nos impidió, estando en Colombia, reconstruirla. Ahora, empezaron los asesinatos de centenares de desmovilizados, iban más de 5.000 desmovilizados asesinados, y eso nos impedía construir las verdades. Y no solamente con los desmovilizados, desde Estados Unidos, luego cuando llegamos allá, era imposible comunicarnos con aquellas otras personas que de una u otra manera habían tenido vinculación con hechos que fueron nefastos para el país, que eran hechos criminales, para poder reconstruir cuál era la responsabilidad de diferentes personas del Estado, ¿no?, en estas situaciones de crímenes de guerra. Así que se nos dificultó enormemente, se nos impidió que pudiéramos hacerlo con las herramientas necesarias. Los computadores
en mi caso particular, que me los autorizaron, fue mucho tiempo después. La comunicación a través de internet fue ya al final, cuando estaba en los centros migratorios de Estados Unidos, ya después de haber purgado la pena y haber pagado todas las sanciones impuestas en Estados Unidos. Así que fue una situación que básicamente se dio para evitar que se construyeran esas verdades. A pesar de todas esas talanqueras que nos colocaron, nosotros nos dimos a la labor y el compromiso de reconstruirlas. Ahora, el presidente Petro se refiere a las verdades, sí, existen varias verdades que quizás no se hayan podido reconstruir, pero especialmente a las verdades que estos nuevos actores que se van a entrar en un proceso de negociación que, si resulta exitoso, pues la justicia implica, especialmente la restaurativa, para que haya una aceptación internacional dentro de los acuerdos internacionales hechos por Colombia, que se deban contar esas verdades. Y con relación a las verdades que tenemos que contar nosotros, pues también lo dice, hubo personas de las autodefensas que excluyeron de los procesos de paz, y está diciendo el presidente Petro, listo, yo nombro a algunos, voy a nombrar a los excomandantes, a tus amigos, compañeros, invítalos que vengan, serán nombrados los gestores de paz, y por supuesto que eso incluye reconstruir lo que sucedió en Relito, los pactos que se hicieron, y terminar de contar algunas verdades que hacen falta, especialmente de las personas que fueron excluidas. Entonces sí hay verdades pendientes. ¿A usted no le preocupa, usted que es un hombre que ha vivido la guerra, que ha vivido la paz, que ha estado en una prisión en Estados Unidos, que fue un comandante determinado por unas convicciones, que ha pagado sus pasados, todo eso, pero que es un hombre inteligente? ¿A usted no le preocupa terminar usted convertido en un comodín electoral? Es decir, que lo usen, todo eso que tiene para contar, toda esa presencia en Colombia, que lo usen para las elecciones, para inclinar balanza electoral en el año entrante o el año que sigue. Bueno, de todas esas situaciones habrá intereses, por supuesto, pero depende de uno como persona no dejarse utilizar para esos temas. Ya tenemos bastante experiencia en esas lides, y dejarnos utilizar de esa manera no. La intención real, genuina en este caso, es el logro de la paz. Las poblaciones, las regiones, el país no merece seguir padeciendo las consecuencias de la guerra, porque ayer fue un día histórico. Un ejemplo, las comunidades, los campesinos, las víctimas, el gobierno nacional, las instituciones del Estado representadas ahí en policía, ejército, quienes fuimos actores del conflicto, quienes fuimos responsables de los sufrimientos, la barbarie y las atrocidades que se cometieron allí presentes, unidos en un solo objetivo: la paz, la reconciliación, la no repetición. Y eso, esa aceptación de todos y ese compromiso de todos es lo que permite que podamos lograr la paz. Sería fantástico que el expresidente Uribe, por ejemplo, pudiese ser un gestor de paz y pudiese ayudar a la construcción de esta paz. Esta paz le beneficia a Colombia, beneficia a las comunidades, beneficia a las regiones, trae prosperidad, productividad, y convierte el país y transforma los territorios en un país mejor. Pues me da mucho gusto tenerlo, y sobre todo importante escucharlo después de esa escena que vimos ayer, del sombrero, del compromiso, de la entrega de las tierras. Yo creo que la entrega de tierras, de todas formas, para la gente, para el campesinado colombiano, tierras que en su momento fueron de despojo, todo eso es muy importante. Y sí, de acuerdo, Colombia necesita reconciliación y también muchas reflexiones. Le agradezco mucho esta comunicación. Una última pregunta para... ¿Ese micrófono está cerrado o está abierto? Carolina. Vanessa, una última pregunta para Salvatore, y es, ¿no fue excesivo ese gesto de ayer del intercambio de los sombreros con el presidente Gustavo Petro? El país hoy está criticando lo que ocurrió ayer. Bueno, y yo realmente entiendo las críticas que puedan existir por los prejuicios que desafortunadamente se crean, porque el tiempo ha avanzado y el presidente Petro se había comprometido en lograr una paz total. Por eso dije ayer que el peor enemigo que tiene hoy la consecución y el logro de la paz total es
es el tiempo, hay que acelerar esos tiempos y del aceleramiento de esos tiempos depende. Ahora, en cuanto a el intercambio de sombreros, es un gesto que significa que la paz entre quienes fuimos enemigos del conflicto, que fuimos actores del conflicto, unido con los intereses de las comunidades, de las instituciones, de las víctimas, es posible cuando unimos esos intereses. Y allí estaban las personas que de a pie, que padecen las consecuencias del conflicto, de los incumplimientos de los gobiernos, de las acciones criminales que se adelantan, de la violencia. Estaban representadas en 7.500 personas que estaban allí, y todas, absolutamente todas, de acuerdo en que demos ese paso unidos, cogidos de la mano, al logro de la paz, la reconciliación y la no repetición. Entonces, el gesto es simbólico, pero es genuino, el mensaje es contundente, la paz es posible.